revisar la portada de diario El Telégrafo en esta mañana. Veamos cuáles son los temas principales. 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias a quienes nos escuchan en Pública FM, Ecuador TV y Gamavisión. Ahí está. Este es uno de los temas. 12.5% de médicos homeópatas en el país posee un título homologado. La Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana dice que el Ministerio de Salud exige título de cuarto nivel, pero no hay universidades para este requisito. Aquí hay algunos datos interesantes que vale la pena revisar. Vamos al siguiente titular. En esta mañana, iniciando la semana, 394 personas con discapacidad fueron becadas en 2 años. Administración de Empresas y Derecho tienen el 23.5% de la demanda. Y un último tema, un último titular que revisamos en este lunes, inicio de semana. Más de 9 millones de dólares recibió Alianza País de sus aportantes en 5 años, según un reporte entregado al CNE por el movimiento. Rafael Correa solo dio $380 una vez. Ahí están los temas principales que se destacan en la portada de diario El Telégrafo. Vamos ahora sí a pasar al análisis de los temas planteados. Empezamos revisando el contexto con la aprobación de una actualización de estrategia institucional que regirá para el periodo 2020-2023 con miras a aumentar la circulación de recursos económicos. Concluyó el miércoles pasado en Guayaquil la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Estabilidad financiera, crisis bancaria y modernización de la regulación financiera fueron algunos de los temas que se trataron durante un foro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID relacionado al futuro de la banca. En este marco, Matilde Guerrero, representante del BID, destacó cuál es la visión que se tiene del sistema bancario ecuatoriano. Gracias a Dios dimos la vuelta porque un presidente decidió irse hacia un camino de libertad y hacia un camino de luchar contra la corrupción. Creo que es positivo. En ello coincidió Liliana Rojas, directora para Latinoamérica del Centro para el Desarrollo Global. Yo estaba comentando, era de que la regulación en Ecuador es bastante anticuada y en algunos casos tiene financiera, estoy hablando de la regulación financiera, y en algunos casos presenta algunas distorsiones importantes también. Al respecto, Ruth Arregui, superintendenta de Bancos del Ecuador, mencionó que se trabaja en dicha actualización. Estamos en un consenso entre el Ejecutivo, entre la parte de la Junta de Regulación y el sector regulado, por supuesto, con analistas económicos, analistas financieros, para poder ir hacia una reforma integral del Código Monetario Financiero. Otro de los retos en los que la banca, no solo de Ecuador, sino a nivel mundial, debe trabajar es en el tema de la inclusión. No está cumpliendo todavía el rol importante que tiene de incluir a la mayor cantidad de población en el sector financiero. En muchos de los países la bancarización es muy baja. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. Ahí están algunos temas y noticias para el análisis, lo que dejó esta reunión anual de gobernadores. Vamos a plantear precisamente estas inquietudes al economista Mauricio Pozo, nuestro analista que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Usted también estuvo formando parte de algunos de los eventos que se realizaron en el marco de esta reunión anual de gobernadores del BID. Quiero destacar algo. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que Ecuador está trazando un camino que busca superar algunos de los desequilibrios macroeconómicos. ¿Cómo observa usted esta lectura que tienen los multilaterales del camino que está siguiendo el Ecuador? Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el evento se desarrolló en un marco donde, a mi criterio, le ha puesto al Ecuador en el mapa. Creo que es una excelente oportunidad que tuvo el país para hacer presencia internacional. Recordemos que estuvieron presentes los delegados de los países miembros, ministros de finanzas, gerentes de bancos centrales, había prensa internacional, inversionistas, y esto obviamente es un canal de difusión de cómo se está, por ejemplo, manejando la parte económica. En ese sentido, el Ecuador hace pocos meses suscribió el acuerdo con los multilaterales. Este programa viene a añadirse a ese acuerdo en el sentido de que se logró la sede una vez que China no le dio la visa al delegado del presidente Guaidó a ese país, Ricardo Hausmann, y es ahí donde Ecuador hace la gestión para poder ser la sede de este evento. Por cierto, una gestión que hay que felicitar porque era una buena oportunidad. Y es ahí donde se desarrolla esta Asamblea Anual de Gobernadores del BID, preside Ecuador a través del ministro de Economía y Finanzas, y se expone al mundo el programa económico que se ha seguido,
los avances y obviamente también los retos que quedan por cumplir hacia adelante. Así que yo creo que el balance sin duda es positivo, es favorable. Es una forma que le pudo demostrar el Ecuador de que las cosas van de alguna manera encarriladas, pero eso no quiere decir que está cubierto todo lo que hay que cubrir. Estamos todavía en un periodo de estancamiento, el país requiere una participación mucho más activa del sector privado para evitar los problemas que estamos teniendo, que es, por ejemplo, la no recuperación del empleo, y las cifras, por cierto, acaban de salir hace pocos días. El ministro Martínez habló precisamente durante esta asamblea de la necesidad de un nuevo pacto fiscal para el desarrollo y resaltó los términos de inclusión y generación de oportunidades. ¿Qué tipo de pacto usted considera que es necesario para nuestro país en este momento? Bueno, hay en agenda, recordemos, una reforma fiscal donde probablemente se aborden aspectos en el ámbito tributario, y esta no es una decisión tan simple. Aquí habrá que ver qué se puede proponer y qué se puede aprobar. Creo que hay temas que deben de alguna manera ya toparse, que se han demorado mucho tiempo. Le doy el caso, por ejemplo, del impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto que ha sido una real traba para la inversión extranjera, para el financiamiento, y por cierto está en el propio programa la forma de ir de alguna manera derogando ese impuesto. El sistema arancelario, el promedio del arancel del Ecuador es demasiado alto respecto a los vecinos. Hay que armar una estrategia de reducción, pero lo de fondo es que el pacto hace referencia a que tenemos que alcanzar una meta fiscal que esté en el programa con ellos, y sobre esa base o usted aumenta ingresos, y ahí están los tributos, o reduce los gastos para poder alcanzar ese objetivo. Esto viene atado sin Y todo duda. eso tiene un componente político, y por esa razón es necesario un pacto social para eso. Este pacto viene atado a estas consideraciones que han hecho los multilaterales para ofrecer este financiamiento de cerca de 10.000 millones de dólares. ¿Qué pasa si no se cumplen? El ministro Martínez también había manifestado que estas sugerencias de los multilaterales, el FMI, el mismo BID, no son rígidas y que son susceptibles a ajustes para que el peso de las medidas a adoptar no recaigan sobre los más pobres. Estas son sus declaraciones textuales. ¿Qué pasa si no se cumple ese ajuste fiscal que se había planteado inicialmente? Bueno, no es el Fondo Monetario de ahora el de hace 15 o 20 años atrás. En eso hay que reconocer que ha habido una política mucho más abierta, más flexible, para que el Ecuador avance en un programa como el que acaba de suscribir. Pero obviamente sí hay metas que se van a tener que respetar. El país tenía un desbalance fiscal importante y tiene que alcanzar la meta propuesta. Estamos hablando del déficit fiscal del menos 5.3 del PIB a 0.3 a final del programa, negativo. Son 5 puntos que hay que bajar. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Si ajustamos más por un lado que por otro, si políticamente eso no es posible, pero hay que hacer esto otro, eso sí está de alguna manera en manos del gobierno, en manos del espacio para eso. Esto de que no se recaiga en los más pobres, en los ajustes que se den, ¿cómo hacerlo? Porque resulta que siempre tiene un impacto sobre las clases menos Hay un impacto, sin duda alguna, hay un impacto, pero yo creo que sí se puede hacer un trabajo donde se piense cómo podemos nosotros balancear para que el costo del ajuste sea el menor posible, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es más socialmente complicado y qué es mucho más, yo diría, profundamente de afectación a los sectores pobres? ¿Un aumento, por ejemplo, de un impuesto como el IVA o una reducción de gastos que signifique, por ejemplo, menor cantidad de servidores públicos? ¿O es menos socialmente complicado una revisión adicional del tema de subsidios? Como le estoy dando solo 3 ejemplos para decirle, todos ellos tienen problemas. Pero ¿qué ha sucedido hasta el momento con las medidas ya adoptadas? El tema del alza de los combustibles, la misma reducción de personal en el sector público, que pues hubo un importante recorte durante el año pasado. ¿Qué impacto han tenido hasta el momento? Bueno, hasta este momento yo personalmente no veo que ha habido un impacto tan grande. Políticamente, inclusive, algunos anuncios que se han hecho de reacción contra esto no se han producido. Pero sí es verdad
que el país esté estancado. Todas las cifras, inclusive del mismo programa, hablan de un crecimiento cercano a cero. La CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, analistas y centros de investigación independientes, y la figura no es tan distinta para el próximo año. Y para el 2021 el crecimiento sigue siendo pequeño, el escenario tal cual. ¿Eso qué significaría? Que si nosotros no le damos al sector privado, yo diría, el entorno para que pueda invertir, para que pueda poner plata, para que traiga liquidez, para que pueda repatriar algo de capitales, el país va a vivir 4 años de estancamiento. ¿Y eso qué significaría? Que no va a haber un puesto de trabajo. ¿Y hasta el momento no se le ha dado incentivos al sector privado? Ha habido incentivos, sí, de alguna manera se aborda eso en la última ley de fomento productivo, pero tenemos que pensar que lo que estamos tratando es de corregir, yo diría, ni siquiera 10, sino 11 años de excesos, 11 años de desorden en un periodo de 1 año, y eso no es tan fácil. Persisten problemas como los que cité. El impuesto a la salida de divisas es un problema. El tema de la seguridad social, que todavía no se corrige, es un problema. ¿Pero cómo se cubre esto, estos recursos que se dejan de percibir con este tipo de impuestos para afrontar los otros gastos que tiene el Estado en materia de desarrollo social, por ejemplo, que quizás es una de las preocupaciones más grandes que pueda tener el gobierno de cómo cubrir todos estos gastos? Fíjese, el programa establece un monto de financiamiento de 10.279 millones de dólares. Ese es el monto del financiamiento para 3 años que dura el programa, 2019, 2020, 2021. Es decir, si esos recursos entran al país de forma trimestral como está previsto, el grueso, por cierto, va a entrar este año 2019, y no se rompe el programa, estaría financiado todo el requerimiento fiscal de recursos para estos 3 años. Eso estaría cubierto. Aquí la pregunta es si eso es suficiente o no para que el país pueda crecer. Y la respuesta es no es suficiente. ¿Quién más tiene que poner la plata aquí? El sector privado. Esto no es un tema que solo el Estado ponga los recursos, el sector privado también tiene que poner los recursos. Pero para que eso ocurra, se tienen que dar algunas reformas importantes. Por ejemplo, la reforma laboral, que por cierto está en pleno análisis y todavía no hay consenso para poder enviar a la Asamblea. El tema fiscal y el pacto que usted mencionó hace un momento. Es decir, todo eso se requiere para darle el entorno, creo yo, necesario para que el sector privado pueda invertir. Probablemente no sea todavía suficiente, pero ya es un paso que se va para que el proceso de estancamiento sea lo menos largo y lo menos profundo posible. ¿Cuál es el compromiso que debe asumir el sector privado en el caso de que todos estos factores se pongan a su favor? Porque hasta el momento hemos hablado de los recortes que han existido en el sector público y que no han podido ser asumidos por el sector privado precisamente por ese estancamiento de la economía que usted manifiesta, y esto ha repercutido también en los índices del consumo que están bajando en el país. Entonces se convierte en este círculo de estancamiento, un círculo vicioso que no permite que vayamos para ningún lado. La única forma que usted pueda mejorar el nivel de actividad económica y mejorar el empleo en el Ecuador es si hay inversión en el sector privado. Es decir, que el sector privado invierta. ¿Cómo invierte? Con financiamiento interno, es decir, con crédito interno, con crédito externo o repatriando capitales. 1, 2, con inversión extranjera. ¿Eso qué significa? Que si hay inversión, ese sector privado va a necesitar contratar gente, va a emplear personas y por lo tanto va a mejorar los índices de empleo, que es el mayor problema que tiene el Ecuador. Entonces lo que hay que hacer es crear las condiciones y darle todo el espacio para que el sector privado actúe de esa manera, pero el sector privado también tiene que poner su cuota. O sea, esto no es solamente de un lado. Aquí todos tenemos que apostar. Inclusive yo diría el sector privado nacional, que todos opinamos de que se requiere inversión extranjera, pero si nosotros mismos no estamos apostando al Ecuador, ¿cómo vamos a exigir que vengan recursos del exterior y se puedan invertir en el Ecuador? Entonces aquí es un esfuerzo de todos. El desarrollo se produce cuando usted tiene 2 socios del desarrollo.
El sector público haciendo lo que tiene que hacer, ordenando la casa, dando las políticas, poniendo las líneas donde corresponde, y el sector privado invirtiendo, apostándole al país y contratando gente. Economista, ¿le preocupa esta cifra que se dio en esta reunión anual de gobernadores del BID acerca de América Latina, de cómo está la región? Se dio a conocer de que habrá menor crecimiento al que se había programado. Se hablaba de un 1.4%, se baja a 1.1%. Es decir, la situación en general de América Latina no es la mejor en este momento. Las estimaciones efectivamente hablan de una estimación menos optimista de la región. Esto tiene que ver mucho con los países grandes. Fíjese, 3 países de la región en su orden representan el 85% del PIB de la región, que es Brasil, México y Argentina en ese orden. La situación macroeconómica de los 3 países no es la mejor. Y esto obviamente incide en el promedio de toda América Latina. Si usted le introduce a esa región el tema de Venezuela, que ha caído a tasas hasta del 16% anual, obviamente el promedio de la mejor no es el mejor, no es el que se podría tener, y eso incide también en el Ecuador, porque si muchos países nos compran productos y crecen menos, probablemente la compra de nuestras exportaciones va a ser menor y nos va a afectar. Igual es en el caso de la economía mundial. Usted tiene crecimientos de países como la China, que ya no se mueve a ritmos de 2 dígitos, está creciendo bastante más lento, y esto también incide en la situación económica. Y por último, el fortalecimiento del dólar. Cuando el dólar se aprecia, nosotros somos país dolarizado, nos volvemos más caros y por lo tanto es más difícil vender afuera en los mercados. Por eso son importantes las reformas, por eso es que hay que abaratar el costo de producción, por eso se requiere una reforma laboral mucho más moderna, mucho más adecuada a los requerimientos actuales que demanda el mercado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El economista Mauricio Pozo, analista en estos temas. Y bueno, sí, sin duda, este tema debe seguir ampliándose en el análisis y en los aportes desde distintos sectores para que el gobierno logre esa magia de hacer que no resulten afectados las clases pues menos favorecidas económicamente y el país pueda seguir hacia adelante. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Recuerden, amigos, que nos escuchan en Pública FM y por supuesto también en Ecuador TV y Gamavisión. Volvemos enseguida.